Hola, bienvenidos nuevamente a estos webinars que estamos celebrando. Hoy estamos contentos porque es nuestro 40 webinar, 40 capacitaciones de manera continua y estamos contentos por eso. Hoy esta capacitación será impartida por el ingeniero Germán Grosso y nos hablará sobre la calidad que requiere un carbón activado granular para aplicarse en potabilización. Estándares, cosas importantes que se debe de tener en cuenta cuando queremos adquirir algún carbón granular. Les repito la dinámica para los que nos visitan por primera vez. Siempre hacemos más o menos como media hora de charla donde el ingeniero nos comparte una presentación y nos va explicando cada detalle de ella. Posterior a la charla, hacemos una sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir colocando las preguntas durante la charla, durante el tiempo que está hablando el ingeniero, y al final las leemos, él da respuesta a cada una. Las que no se alcanzan a responder las enviamos vía correo, así como las que se alcanzaron a responder para que tengan ahí la información y el conocimiento también de esas preguntas. Entonces, sin más, pues comenzamos. Adelante, Germán. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Iniciamos. En 1994 se publicó en México la primera norma oficial mexicana que trataba del tema de la calidad del agua, de la calidad del agua potable. Fue un hito en ese sentido, y esa norma mencionaba al carbón activado como la tecnología más general para disminuir la concentración de los contaminantes orgánicos que consideraba la norma. En segundo lugar, hablaba de la oxidación química, pero el carbón activado era el que se aplicaba en términos generales para resolver problemas de calidad de contaminantes orgánicos. Tardó algunos años en implementarse, no era algo sencillo, era algo que vivía México por primera ocasión. En particular, las aguas de origen natural superficial eran las que más requerían carbón activado para cumplir con esta norma, sobre todo por el hecho de que estas aguas son las que están más expuestas a la llegada de aguas residuales a ellas, que aumentan su contaminación. Miren, me regreso. Un lago, un río suele tener río suele tener una contaminación que se refleja en un adecuo de entre 20 y 40 miligramos por litro, pero la incidencia de aguas residuales la suelen elevar a 60 o más miligramos por litro. Entonces ponen una condición mucho más difícil para cumplir con la norma de potabilidad. En 1997, muy poquito tiempo después de que la norma se empezó a implementar, que fue en 1996, el año anterior, escribí este libro, publiqué este libro precisamente porque el carbón activado parecía volverse un insumo importante para el tratamiento del agua, y era como una especie de caja negra. Incluso quienes estudiábamos química o ingeniería química, que son las dos carreras más cercanas a la absorción, el tema de la absorción en carbón activado, pues era muy poco lo que se conocía. Entonces, repito, era como una caja negra, y por eso lo escribí en español, porque era una necesidad que se daba en México. En el mundo, ya en los países industrializados en esa época, ya utilizaban algunos oxidación química, pero prácticamente todos carbón activado granular en sus procesos de potabilización de aguas de origen superficial. ¿Qué sucedió en esos años? Para aguas municipales fueron muy pocos los organismos operadores en México que implementaron el uso de carbón activado. ¿Por qué? Porque tiene un costo que en realidad, si lo dividimos entre la cantidad de litros que trata, no es tanto, pero pues al principio hay que hacer una inversión que no se había considerado, y también implicaba todo un cambio cultural. Y en un país en el que tenemos deficiencia hídrica, en donde muchas veces, deja tú la calidad, pues necesitamos proveer a la población agua, a toda la población, a veces la calidad queda en segundo término. Entonces, pues todo este hito de esta norma de 1994 sí trajo grandes cambios en las industrias privadas, pero a nivel municipal no tanto. Y me refiero cuando el municipio cuenta con el agua superficial. El agua de pozo muchas veces es de muy buena calidad y no requiere
la implementación ni de oxidación ni de carbón activado. En el año 2000, esa norma que mencioné sufrió una modificación, pero que no trajo cambios importantes. No obstante, en 2022, en el Diario Oficial, se publicó la nueva versión de la norma 127 para el agua para uso y consumo humano, y esta entró en vigor el 27 de abril de 2023, ¿sí? Es decir, apenas hace un par de años. Y esta norma sí ha vuelto a mover las cosas y hemos vuelto a ver pues un interés más allá de solamente suministrar agua a la población, de cumplir con una mayor calidad. Y esta norma tiene como característica que ya no solamente menciona el carbón activado como una tecnología general para el control de contaminantes orgánicos, sino también la oxidación química, oxidación avanzada, y procesos con membranas. Al final de la norma se menciona las tecnologías que esta recomienda, y prácticamente estas aparecen en todos los contaminantes orgánicos regulados. Entonces, hoy esas 4 alternativas. No obstante, la que más se está utilizando en el mundo sigue siendo el carbón activado, digamos, en los países más desarrollados. Que tienen la economía para hacerlo, seguida de la oxidación química. Bueno, y bien, entonces ahora que vuelve a surgir este interés en tratar el agua para llevarla a una mejor calidad, hablemos del carbón activado, que es nuestro tema. En México no hay una norma mexicana o una norma oficial mexicana que establezca las características que debe tener un carbón activado para aplicarse en potabilización. El carbón puede aplicarse en forma granular o en polvo, y aquí nosotros vamos a hablar del carbón activado granular. No habiendo en México una norma, pues entonces acudimos a la que utilizan en Estados Unidos, que es esta, que es la norma AWWA B604, con última revisión en 2018, ¿sí? Estándar para carbón activado granular. Podemos ver que también, además del AWWA, que significa American Water Works Association, como se ve ahí, también está mencionada ANSI, que es la American National Standards Institute. ¿Qué es esto de la ANSI? ANSI es el organismo acreditador en Estados Unidos. Entonces, cuando algún organismo reconocido, técnico, especializado en algún área, la que sea, en este caso la AWWA, propone un estándar, la ANSI lo revisa y lo acredita, ¿no? Y lo lleva a ser una norma estandarizada para Estados Unidos, y por eso también le llaman ANSI AWWA. Y ustedes van a ver ANSI como organismo acreditado relacionado con muchos estándares en Estados Unidos de otros organismos. ¿Qué es eso que suena? Un segundito. Perdone. Bueno, entonces, iniciemos con lo que menciona este estándar de la AWWA. Bueno, para empezar, el estándar te dice, lo que aquí te recomendamos son los requerimientos mínimos que debe cumplir un carbón activado que se va a utilizar en potabilización. Sin embargo, cada estado o cada municipio, vamos a decir, en Estados Unidos puede aplicar sus propias reglas mínimas que debe cumplir el carbón activado. Entonces, una puede ser, por ejemplo, que el carbón activado cuente con la certificación de ANSI 61, que es para componentes que se van a utilizar en el tratamiento de agua potable. Y Carbotecnia, por ejemplo, en los carbones, tanto los que fabricamos como los que compramos a nuestros socios externos, que son también fabricantes de carbón activado, nosotros todos los carbones los vendemos cumpliendo con este estándar ANSI 61. Es muy interesante esta relación con ANSI, porque hacen un análisis de distintas familias de compuestos, como vemos aquí en la imagen, y es increíble. No podemos nosotros mostrar los resultados que nos dan porque está prohibido,
por el organismo, pero sí podemos decir que nos impacta. Es costoso el cumplimiento con este estándar, pero vale la pena porque la cantidad de análisis que hacen es increíble, y lo que buscan es que el carbón no tenga compuestos que se vayan a lixiviar al agua y que entonces la vayan a contaminar, y que estos vayan a tener un efecto negativo o dañino a la salud. Entonces, bueno, el estándar de la AWWA te dice si el organismo particular exige que el carbón cumpla con el estándar ANSI 61, lo puede hacer. También te dice que el organismo que va a hacer la adquisición del carbón activado está en su facultad, exigir que el carbón activado que va a comprar cumpla con el Food Chemicals Codex o con el Water Chemicals Codex, que son dos estándares adicionales de otras organizaciones en Estados Unidos que ponen características mínimas que debe cumplir el carbón activado. Entonces, el adquirente del carbón puede exigir que éste cumpla con los estándares que ahí podemos ver en la imagen. El estándar B604 del que estamos hablando define carbón activado como un carbón que se hace poroso a través de una activación física o química, y dice debe tener un área superficial mayor a 500, ahí puse miligramos por gramo, es un error, es metros cuadrados por gramo, ¿sí? O sea, el área superficial del carbón activado debe ser mayor a 500 metros cuadrados por gramo, es el mínimo aceptable. La norma empieza con cuestiones de seguridad y te dice hay que tener cuidado con carbón activado húmedo porque depleta, es decir, crea atmósferas deficientes en oxígeno en espacios cerrados, cosa que es una realidad. Cuando tú tienes carbón activado húmedo, la humedad en contacto con el carbón empieza a provocar reacciones químicas que consumen oxígeno, ¿sí? Solo cuando el carbón está húmedo. Entonces se empieza a consumir el oxígeno del medio ambiente que se integra al agua y en el agua intervienen estas reacciones químicas y otra parte lo absorbe el carbón activado. Entonces, cuando tú tienes carbón, por ejemplo, estás dentro de un tanque y el carbón está húmedo, incluso puede pasar en una bodega que tenga mucho carbón, que se humedeció, pues esta puede quedar, una bodega que esté muy hermética, puede quedar con baja concentración de oxígeno. Entonces, esto se debe cuidar muy bien al entrar en espacios cerrados donde existe carbón húmedo, solo el caso de carbón húmedo. Otro cuidado que se debe tener es nunca almacenar carbón activado cerca de oxidantes, ni tampoco de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque todos los oxidantes reaccionan con el carbón activado, ¿sí? Es una reacción violenta, exotérmica, que puede llevar a que se incendie el carbón, y los hidrocarburos se van a absorber en el carbón activado, pero la absorción, como recordamos, siempre es exotérmica y por lo tanto se va a calentar y se va a incendiar ese carbón. Cuando hay incendio por carbón activado no son flamas altas, es como un carbón típico y se pueden apagar con agua o con extintores de espuma. Estos son las dos metodologías, pero entonces nunca almacenar el carbón activado con este tipo de componentes. El estándar también alerta que cuando se maneja carbón activado granular o cuando se vacía el carbón activado granular, sale volando un poco de polvo o mucho de polvo y ahí está volando en el ambiente un rato. Entonces te dice hay que usar protección respiratoria. Lo que sí no menciona el estándar es qué tan dañino es el carbón y miren, esto sí se lo puedo decir porque tanto en Obra, que era la primera empresa que fundamos, y luego Carbotecnia, que es la actual, Carbotecnia está desde 1997 para acá, el Seguro Social ha hecho pruebas de espirometría y de radiografía de tórax en las personas que trabajan en el área de producción, y aunque estas personas utilizan el equipo de protección, no es perfecto, a veces se lo quitan tantito, y entonces a final de cuentas algunos llevan mucho tiempo en un ambiente con polvo. Y les puedo decir, el carbón activado pulverizado más fino, más o menos llega a unas 20 micrómetros, más o menos, y 20 micras, ese carbón en polvo que parece talco. En las vías respiratorias superiores, que es la parte de la nariz, se retienen las partículas mayores a 10 micras. En la parte media se retienen las partículas de entre 1 y 10 micras.
Estas llegan hasta los bronquios y pueden causar bronquitis. Partículas de 1 a 10 micras. Y solamente llega a los alvéolos las partículas menores a 1 micra, que ya se consideran humos. El humo del cigarro, cuando vemos ese como, pues sí, ese humito grisáceo, son partículas de carbón. Son menores a 1 micra. Y esas son las que llegan a los alvéolos. Y ahora, en cuanto al carbón, es un sólido que causa un daño inespecífico, ¿sí? A diferencia de otros, como el asbesto, ¿sí? Que causa asbestosis, o el sílice cristalino, que también causa daño específico. Los alquitranes no son sólidos, pero causan daños específicos. El carbón no es el caso. No es bueno que lleguen a los alvéolos ningún tipo de partícula, ni siquiera las que no causan daño específico, pero bueno, el carbón es una de esas y entonces no es un problema mayor, pero cuando hay polvito en el ambiente y se va a estar manejando, usar la protección respiratoria, ¿sí? Los respiradores contra partículas. Luego, la norma B604 pasa al tema de actividad, de carbón activado, capacidad de absorción. Y te dice, no hay como medir la capacidad de absorción del carbón que vas a utilizar con la misma agua que vas a tratar. Y habla directamente de las pruebas en columnas, lo que dice esa imagen verde arriba a la derecha, es haz pruebas en columnas. Monta una columna de carbón y percólale agua y haz un análisis de tus parámetros a la entrada y a la salida de la columna de carbón. El estándar no menciona que antes hay que hacer pruebas, hay que hacer isotermas a nivel laboratorio. Y como lo que se quiere mostrar con la imagen arriba a la izquierda. Entonces, antes de pruebas en columna, primero isotermas. Las isotermas te dicen de entrada si el carbón va a poder llegar a la meta o si no va a poder llegar, ¿sí? Si absorbe la molécula que te interesa o si no, y además te dice la capacidad total que va a tener el carbón. Entonces, bueno, pues no hay como, repito, probar el agua que se va a tratar. Y te dice, cuando no es posible, porque es un proyecto donde no se tiene acceso al agua que se va a tratar, bueno, puedes considerar algunos índices, como el número de yodo, el valor, el número de yodo da a veces, no siempre, una idea del área superficial que tiene el carbón, ¿sí? Sobre todo del área superficial que aportan los microporos. El valor de tanino, ¿sí? Que se hace con ácido tánico, este valor te dice qué tan bueno es el carbón para retener moléculas de alta masa molar, moléculas muy grandotas. Y el número de acetoxima, que ahí viene abajo a la derecha la molécula de la acetoxima, te dice el carbón activado qué tan bueno va a ser para absorber moléculas pequeñas que suelen estar en aguas de pozo, ¿sí? Entonces, el valor de tanino para aguas más bien superficiales, el número de acetoxima para aguas de pozo. Luego pasa el estándar a hablar de la distribución de tamaño de partícula y te dice, para el carbón activado se pueden utilizar dos métodos. Uno, establecer el rango de mallas, entre qué malla, entre la malla 20 y la 50, 12 y la 40, 8 y la 30, 8 y la 16, es el rango de mallas, y el máximo porcentaje de material que puede quedar afuera de la malla. Gruesos, materiales más grandes que no entran, o finos, materiales menores. Y entonces, bueno, esa es una de las maneras de que el comprador establezca la distribución del tamaño de partícula. O bien puede utilizar el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad. Recordando que mientras más pequeño es el coeficiente de uniformidad, son más parecido el tamaño de las partículas que forman el carbón y que mientras más grande es el coeficiente de uniformidad, las partículas son de tamaño más distinto. También la norma recuerda que para un carbón activado, como ya lo hemos dicho aquí en otros webinars, vale la pena que las partículas no sean tan parecidas. Vale la pena que unas sean un poco más grandes que las más pequeñas. Entonces te dice coeficiente de uniformidad no más de 2.1, es decir, porque fíjense, para filtrar, cuando vas a filtrar, se recomiendan coeficientes de uniformidad lo menores posibles. El menor posible es 1, que es cuando tú tienes canicas idénticas. Si tú tienes canicas idénticas y las consideras un medio granular, tiene un coeficiente de uniformidad de 1, significa todas las partículas son iguales. Bueno, entonces para medios granulares que se van a utilizar para filtrar, se recomiendan coeficientes de uniformidad menores a 1.7,
¿sí? Típicamente menores a 1.65, menores a 1.6. Pero para carbón activado se recomienda valores menores a 2.1, es decir, que las partículas estén más dispersas, con el objeto de que después de que retrolaves, las partículas pequeñas queden arriba, las grandes queden más abajo, que siempre se queden así ordenadas para que el carbón se vaya saturando gradualmente de arriba hacia abajo. Eso es conveniente porque el carbón dura más. ¿Y por qué no más a 2.1 de coeficiente de uniformidad? Porque también si pones partículas demasiado diferentes, cuando pones a retrolavar tu carbón activado, cuando las partículas pequeñas ya se están saliendo de tu absorbedor, de tu recipiente, las partículas grandes ni siquiera se han movido. Entonces, por eso, no mayor a 2.1 de coeficiente de uniformidad. Y recordar aquí que mientras más pequeñas son las partículas de carbón, aunque causan una mayor caída de presión, trabajan con mayor rapidez, con mayor cinética. Ahí en ese esquema lo que queremos decir es que si tú pones dos recipientes con camas de carbón activado de la misma altura, el carbón con la misma actividad, ¿sí? Con la misma área superficial, pero uno es más pequeño que el otro, el de la izquierda son partículas pequeñitas y el de la derecha son partículas más grandes, el de partículas más pequeñas en menos profundidad de cama ya logró hacer todo su trabajo de absorción, mientras que el de las partículas grandes, el que está a la derecha, tarda más tiempo en lograr su cometido. Entonces, esa zona de transferencia de masa, eso significa ZTM, va bajando conforme se va saturando la cama y cuando llegue a la parte baja del recipiente, empezarás a notar la presencia del contaminante que no quieres. Por lo tanto, cuando tú metes partículas más grandes, carbón de partículas más grandes, en menos tiempo va a estar ya incumpliendo con la necesidad de calidad que tú tienes y por lo tanto el carbón lo vas a cambiar antes. Entonces, recordar, el carbón mientras más pequeño va a durar más tiempo trabajando, aunque causa mayor caída de presión. Para elegir el mejor hay que hacer pruebas, ¿sí? De caída de presión, pruebas de cinética y elegir el mejor tamaño de carbón. Ahí, cuando cualquiera de ustedes en sus proyectos tenga necesidad de hacer este tipo de estudios, en Carbotecnia estamos encantados de apoyarlos. La norma B604 sigue con el tema de la resistencia a la abrasión, ¿sí? Es importante que el carbón tenga resistencia durante el manejo, la instalación en el equipo, en el absorbedor, luego la fricción que ocurre durante los retrolavados y después, cuando se va a reactivar, extraer el carbón, transportarlo a la empresa que lo va a reactivar, el horno de reactivación y de regreso. Entonces, el carbón necesita una cierta resistencia. Y la norma B604 aporta dos métodos. Un método que se llama prueba por agitación, que ahí viene el método, viene en la norma. Por cierto, esta norma se adquiere en la página de la AWWA, se adquiere, tiene derechos de autor, es algo que no podemos compartir, pero sí les podemos ayudar a realizar estas pruebas y es de acuerdo a las instrucciones de ensayo de este estándar, pues se hace una prueba de agitación y esta funciona muy bien para carbones de menos resistencia, como los carbones de madera o los de lignito. Y luego te aporta otra prueba que se llama en ROTAP, en equipo ROTAP, es parecida a la dureza Valpan de la ASTM, pero es diferente, es parecida, nada más que es diferente, y esta se aplica a carbón bituminoso o carbón de concha de coco. Entonces, cada prueba se aplica mejor, se debe aplicar al tipo de carbón que menciona ahí, y ya veremos ahorita cuál es el parámetro mínimo que la norma recomienda. La norma pasa a un análisis que no hemos mencionado en estos webinars, que es la presencia de materia no humectable. Fíjense, cuando tú tienes un carbón activado granular y lo pones en agua, hay una parte del carbón que se humedece con cierta facilidad y como es más denso que el agua, la densidad absoluta del carbón es más que el agua, pues se hunde siempre hacia el fondo. Pero hay una serie de partículas que tardan mucho en humedecerse, que permanecen en la parte alta. Son partículas, como dice ahí la imagen, altamente grafíticas o aromáticas, no oxidadas que repelen al agua. También pueden ser partículas que tienen resinas o alquitranes o productos de la pirólisis y que no se carbonizaron bien y que son muy hidrófobas.
y que por lo tanto no se humectan y quedan flotando. O puede ser polvo muy fino o fibras de carbón. ¿Sí? El carbón es carbón, pero en forma de fibra. Hagan de cuenta que metiste una fibra orgánica, la fibra de la concha de coco, la parte de afuera, esta se carbonizó y quedó con una fibra de carbón. Todos estos materiales no se humectan con facilidad. ¿Y qué pasa? Que cuando tú retrolaves por primera vez tu equipo, pues van a salir con el agua de retrolavado porque están flotando, o sea, salen muy fácilmente. Eso está bien, que se eliminen en el retrolavado. El problema es que si el porcentaje de materia no humectable es grande, que ya veremos cuál es el máximo que nos recomienda el estándar, entonces vas a perder material. Y puedes tener carbones que tengan 10, 7, 6, 5% de materia no humectable. Y entonces vas a perder una gran cantidad de material y por lo tanto el carbón que quede es menos, pero además ya tiene una distribución de tamaño de partícula diferente y va a operar también de manera diferente. Otra alerta que nos hace la norma: cuando vayas a tomar la muestra del carbón para analizarla, ¿sí? Tú, comprador, cuando vayas a tomar la muestra y la quieres analizar, es importante que lo hagas adecuadamente, ¿sí? Es tomar el número de muestras adecuados. Esta imagen es una manera de decir que a lo mejor en ese costal el carbón de más abajo está muy fino y el de arriba está más grueso. Entonces, no es lo mismo tomar la muestra de arriba que tomarla de en medio o tomarla de abajo. Es solamente una imagen para mostrar esto, que hay que considerar cómo mostrar adecuadamente. La imagen de la derecha es un muestreador que se utiliza mucho en las industrias de granos. Entonces, tienes una pila de granos, de lo que sea, comestibles, y entonces clavas ese muestreador y le das vuelta, se cierra y se abre, lo abres para que entren granos de la parte baja, del medio y de arriba, le cierras, lo sacas y entonces ya tienes un muestreo con los granos a distintas profundidades. Pero lo que quiere decir esta imagen es considerar muy bien cómo tomar el muestreo. Y ahora sí, y esta es la imagen principal a la que queríamos llegar. ¿Cuáles, ahora sí, en número, son los parámetros de calidad que te recomienda el estándar AWWA B604, revisión del año 2018? Te dice, mira, humedad no más del 8%, ¿sí? Yo te recomiendo, o sea, no lo compres con más del 8%, ¿sí? Y yo les diría aquí que que lo que sí se valga es que si te lo dan con más humedad, tu comprador no lo rechaces, pero a tu proveedor le digas, réstame, ¿sí? Todo lo que me diste de humedad de más, por ejemplo. En humedad también es importante, cuando el empaque no está bien sellado del carbón, el carbón se va humedeciendo en el camino. Entonces, por ejemplo, en compras de carbón activado a granel, el carbón se va humedeciendo a lo largo del camino, máximo si se transporta por mar. Entonces, esta humedad máxima que te recomienda este estándar es al embarcar, cuando viene a granel. Entonces, 8% máximo. Si el comprador decide, mi máximo es 5, está bien, pues lo puede poner de 5, pero el estándar recomienda no más de 8. Densidad aparente, no menos de 0.2 gramos por mililitro. Nunca lo he entendido porque yo nunca he visto un carbón que tenga una densidad aparente tan baja, ¿sí? Digamos, quizá los carbones de madera 0.25 por ahí andan. Carbones de madera que se usan poco como granulares. Los carbones de lignito, los bituminosos, los de concha de coco, andan por valores todos arriba de 0.45. Pero bueno, entonces te dice nunca un carbón con menos de 0.2 gramos por mililitro. Yo a un organismo operador que fuera a comprar carbón aquí le diría, ¿qué tipo de carbón vas a adquirir? Si es bituminoso, bueno, pues es irnos a un mínimo mucho más razonable, a lo mejor de 0.45, por decirles algo. Si es concha de coco, probablemente 0.48. Bueno, distribución de tamaño de partícula. Te dice no más de 15% de gruesos, material muy grande que no entra en el rango, y no más de 5% de finos. Muchos establecen no más de 5% de gruesos y más de 5% de finos. Recordar que este estándar es como los requerimientos mínimos. El tamaño efectivo es un rango de 0.23 a 2 milímetros, pero también no es que se ponga esto en las especificaciones, esto es un rango amplísimo. No, estos son los tamaños efectivos
de todos los carbones que se utilizan en agua potable andan en este rango. Pero ese tamaño efectivo va a depender de la prueba que hicimos, en la que nos dimos cuenta que la caída de presión no era excesiva y que obtuvimos la mejor cinética, la mejor velocidad de absorción del carbón. Entonces, este es a trabajarlo al nivel laboratorio con pruebas para que el comprador establezca un rango adecuado, que además siempre se da un rango de tamaño efectivo. Y ¿qué les diré? Si alguien quiere comprar un carbón con un tamaño efectivo de 0.5 milímetros, pues el rango típico a lo mejor andará entre 0.4 y 0.6, ¿sí? Es muy cercano y eso es lo que debe exigir el comprador. Entonces, este es el rango general de todos los carbones, de todos los tamaños usados en potabilización. Coeficiente de uniformidad, ya habíamos dicho, el máximo que se recomienda es 2.1 y se recomienda que no sea mucho más bajo. Nunca he entendido por qué no ponen un mínimo. Yo creo que valdría la pena un día decir no más de 2.1, pero no menos de 1.9, por ejemplo, para que el carbón no sea, que esté bien distribuido y que haya partículas realmente más grandecitas que las más pequeñas. Resistencia a la abrasión, que les decía que hay dos métodos. Por cierto, los métodos, sí lo dije, están en el estándar, el método de agitación o el método ROTAP, en cualquiera de los dos casos, que no sea menos de 70% de resistencia a la abrasión que resulte con la aplicación de estos métodos. Solubles en agua, máximo 4%, este está bien, este me parece que es muy razonable, que se pida que no sea más. Los carbones con más solubles en agua suelen ser los de concha de coco y está bien, 4% lo puede cumplir un buen carbón, entonces está bien. Si alguien establece solubles en agua máximo 1%, va a obligar al fabricante de carbón a lavar el carbón en agua para disolver las sales naturales que tiene el carbón activado y va a aumentar el costo. Entonces, también aquí para los compradores de carbón activado es ser estrictos, poner un estándar, pero recordar que si lo ponemos demasiado estricto, va a incidir en un costo más alto y por lo tanto un precio más alto del carbón. Materia no humectable, fíjense, 5% máximo. Vean ustedes, imagínense que ustedes tienen 5% de materia no humectable que se va a perder en los retroslavables y 4% de solubles. Si ustedes se fijan, ya cumpliendo ese carbón, ya tienes 9% menos de carbón. Y si además tiene humedad, ponle 8%, pues ya tienes 9 y 8, 17% de material que no es carbón. Bueno, pues sí, es una realidad. El carbón no es totalmente puro. Esto es natural. Y número de yodo, 500 miligramos por gramo, es el valor mínimo que te recomienda. Y finalmente es establecer que el carbón activado granular no deberá contener sustancias en cantidades capaces de producir efectos perjudiciales o dañinos para la salud de quienes consuman agua que haya sido adecuadamente tratada con el carbón activado granular. Y esto es otra manera de exigir, por ejemplo, que el carbón cumpla con el estándar ANSI NSF 61. No olvidar, compradores, que existen límites que impone la precisión y el sesgo, y uno es el límite de repetibilidad y el otro es el límite de reproducibilidad. Es decir, dos laboratorios analizando el mismo carbón nunca van a tener el mismo resultado, van a tener diferencias, y es ser como muy técnicos en la interpretación del certificado de calidad que te da el productor y del análisis que haces en tu laboratorio. Por cierto, si alguno de los presentes un día gusta hacer análisis, que Carbotecnia les haga los análisis del carbón que ustedes quieran, es uno de los servicios que también aportamos. Aplicamos todas las normas, todos los ensayos de acuerdo a los estándares de la ASTM o de la AWWA. Entonces, bueno, y hacer esta interpretación adecuada para que las diferencias entre dos laboratorios, sí, que podamos saber si esas diferencias son realmente suficientemente grandes para indicar que no son válidos los resultados de alguno de los laboratorios.
Y algo que no voy a mencionar aquí, pero que vale la pena decirles a ustedes, es que el estándar está muy interesante porque no solamente habla de la calidad que debe tener el carbón, sino también habla de las recomendaciones para instalarlo, para prepararlo para el servicio, es decir, cómo retrolavarlo, cómo desinfectarlo. Por cierto, la norma no menciona el dióxido de cloro. Me llama mucho la atención porque es el único oxidante capaz de desinfectar muy bien, con eficiencia, camas de carbón activado, no lo menciona, y también habla de la disposición apropiada de un carbón activado granular que ya se va a desechar y que no se va a reactivar. Listo, muchas gracias. Muy bien, Germán, muchas gracias. Pues igual los invitamos a realizar sus preguntas si tienen algunas. Ahorita tenemos poquitas, Germán, vamos leyendo que más que nada es un comentario. Alfredo Mesa García nos pregunta si aún tenemos el libro. Sí, todavía tenemos. Ah, no, ya no. No, me está diciendo Raúl que ya no lo tenemos. Pero si le interesa, Alfredo, con mucho gusto, pues ahí lo tengo en Word. Yo te paso el archivo. Con mucho gusto. Nada más si me das un par de semanas para hacer algunas correcciones que tengo ahí pendientes y que te llegue por lo menos digital, ya con las correcciones realizadas. Perfecto. También nos comenta Alfredo si tenemos datos de toxicidad del carbón activado en personas. Alfredo, no tenemos datos, pero sí te puedo decir que hay carbones, por ejemplo, sobre todo minerales, que de origen tienen la presencia de compuestos en concentraciones tales que son tóxicas, pero fíjate que no tenemos algún registro. Algo interesante es que estos carbones minerales que suelen ser los que tienen más compuestos que pueden ser tóxicos, casi siempre tienen azufre en cantidades suficientemente grandes como para que se haga detectable, ¿sí? Al olfato. Y entonces, casi siempre cuando hay un carbón mineral no bien, vamos a decir, purificado, el usuario se da cuenta y no lo quiere. También puede haber el caso de carbones activados químicamente que puedan tener un exceso del químico activante o que el químico activante haya tenido algún contaminante. Sí puede pasar, pero no tenemos algún registro, Alfredo. Yo no recuerdo ningún caso de intoxicación por carbón. Hay que recordar que el carbón es el principal antídoto contra intoxicaciones que usa el ser humano. Pero está muy buena tu pregunta. ¿Es algún caso donde alguien que haya consumido carbón o que haya consumido agua tratada con el carbón haya tenido una intoxicación? Muy buena pregunta. Me la dejo de tarea, Alfredo. Y te platico en las respuestas que mande, si es que queda alguna pregunta, o si no, aunque sea la tuya, mandarte lo que encuentre al respecto. Muy bien. Emilio Gutiérrez Tapia nos pregunta, ¿cómo se toman las muestras del carbón activado? ¿Cuál sería el procedimiento? Emilio, fíjate que hay el mismo estándar de la AWWA que mencionamos hoy, te hace recomendaciones, pero la ASTM, que es, vamos a decir, es el organismo más especializado en términos generales en carbón activado, tiene un estándar específico, ¿sí? Que te habla de cómo tomar las muestras. Todo depende, Emilio, si viene a granel, si viene en costales, si viene en super sacos. Entonces, por ejemplo, Emilio, a granel, pues con el muestreador el muestreador de granos. ¿Por qué? Porque se va a ir estratificando el carbón por tamaños. Si es super sacos también, Emilio, el muestreador. Si son costales, no, porque ahí son chaparritos. Si son costales y en todos los demás casos, considerar el tamaño del lote. Entonces se tiene que ser una mezcla compuesta y esto es con criterios estadísticos. Entonces no es lo mismo un solo saco o 1 tonelada o 20 toneladas. Entonces, dependiendo del tamaño, estas estándares que ya están basadas, como dije, en la herramienta estadística, te dicen el número de muestras a tomar o de dónde tomarlas. Por ejemplo, también te dice, si está a granel, es tomarlas arriba, en medio, abajo, y a lo mejor es en la parte frontal, en la parte trasera vamos a decir, del tráiler,
sí, en la parte izquierda, en la parte derecha, pero ya te dice de acuerdo al tamaño del lote, el número de muestras. Es bastante interesante, pero viene ahí todo esto. Si te interesara, Emilio, algún caso en particular, porque dijeras, oye, yo tengo este caso, son tantas toneladas o son tantos costales, con mucho gusto te decimos qué es lo que las normas recomiendan. Y por supuesto, esto no tiene un costo. Perfecto, muy bien. También hay un estándar que nosotros utilizamos, Emilio, que son las tablas AQL. Esa es una medida estadística para medir en distintos parámetros, digamos, en torno a la población, como dice Germán, de lo que tengas. Entonces ahí también te puedes apoyar, investigar, y eso nada más te ayuda a determinar de qué es el tamaño del lote, cuánto debes tomar, cuántas muestras tomar. También ayuda. Y es meramente estadístico, como bien dices, Germán. Y aplica todo, ¿verdad, Mauricio? Así Sí. es a cualquier cosa que quieras muestrear o sacar alguna, vaya, prueba, ahí te dice, dependiendo de la presentación, te sugiere cuántas muestras debes tomar. Muy bien. Muy bien, continuamos. Ellen Salvador nos dice, buenos días, ¿con qué características debe cumplir el carbón para reactivarlo o definir si va a disposición? Qué buena pregunta, Ellen. ¿Cómo estás, Ellen? Qué gusto saludarte. Conocimos a Ellen hace poco. Bueno, excelente pregunta. Te puedo decir varias cosas, Ellen. Mira, lo principal, nosotros siempre pedimos una muestra y en el laboratorio sometemos esa muestra a reactivación en pequeñito y entonces podemos saber cómo se comporta, qué tanto se restablecen sus capacidades. A veces encontramos que la muestra no solamente está agotada por su capacidad de absorción, sino que también a lo mejor se incrustó con carbonatos y por lo tanto, además de la reactivación, necesitamos un lavado ácido para disolver esos carbonatos. También descubrimos si genera la emisión de algún contaminante difícil de retener, ¿sí? De controlar en nuestro proceso de reactivación industrial. También detectamos qué tanto se puede perder del carbón, Ellen, si se va a gasificar una parte, si va a perder dureza. Evaluamos su resistencia mecánica. A veces nos llegan carbones con ya muy poca resistencia mecánica, a veces porque de origen el carbón tenía baja resistencia, era de madera, o a veces es porque había mucho oxidante, vamos a decir, había mucho cloro en el agua y por lo tanto el cloro reacciona con el carbón y desaparece la masa. Entonces el carbón se va haciendo más poroso y pierde resistencia. Entonces con esa prueba, Ellen, a nivel laboratorio, nosotros ya les decimos el diagnóstico, sí y qué tanto se puede recuperar tu carbón. O decirte no vale la pena por alguna de estas razones, porque ya no se recupera, porque ya no restablece su capacidad de absorción, porque está muy incrustado y el costo de lavado ácido a veces es muy alto cuando la incrustación es muy fuerte o porque ya perdió mucha resistencia mecánica. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. Sin embargo, Ellen, la AWWA tiene un estándar para reactivación de carbones que te lo recomiendo mucho, está en la página de la AWWA y algo que no he dicho aquí es que yo todo lo que son normas, leyes, normas técnicas, aprendo mucho de ellas. Yo en México luego a veces le tenemos fobia a las leyes, a las reglas, a las normas, pero son fuentes de mucha sabiduría y bueno, entonces está ese estándar. Luego hay uno de la ASTM, Ellen, si te interesa te digo cuál es, pero también viene en la página de ASTM sobre reactivación de carbones. Vale mucho la pena también leerlo porque algo se aprende de ahí. Pero si no, Ellen, ahí nos tienes a tus órdenes con muchísimo gusto. Incluso, Ellen, solamente platicando, tú nos puedes decir, como el día que te conocimos, miren, el agua pasa por acá, luego pasa por allá, luego llega el carbón. A veces con la pura plática sacamos el diagnóstico, ¿sí? O un prediagnóstico. Y con una muestracita que nos mandes, ya te damos el diagnóstico definitivo. Muy bien. Nos dice Miguel Damiano, dice, ¿cómo se eligen, supongo que habla del carbón, cuando el objetivo es eliminar color en el agua potable?
Sí, Miguel, pues fíjate, siempre hacemos pruebas con distintos carbones. O sea, cuando tú tienes un agua y dices, ¿qué le quieres quitar a esta agua? Le quiero quitar un parámetro en particular, tengo un exceso de trelometanos, o le quiero quitar color, o le quiero quitar olor, por ejemplo, el que dan la geosmina y el 2-metilisoborneol que desprenden algas. Entonces tú nos dices, esto es lo que le quiero quitar. Ya nada más sabiendo que es color, Miguel, elegimos el tipo de carbones activados que ya sabemos que son adecuados para quitar color, ¿sí? Y a nivel laboratorio hacemos una prueba, unas isotermas, y a lo mejor buscamos entre 2 o 3 carbones, ¿sí? Sabiendo que lo que quieres es eliminar color. Y a veces, Miguel, nos dicen, quiero DQO, o sea, no es solo una cosa, o sea, quiero una variable que representa toda la materia orgánica. Cuando es DQO en general y no sabemos si las moléculas son grandes, medianas, chicas o de todos los tamaños, hacemos isoterma con distintos carbones muy diferentes y vemos cuál es el que dio el mejor resultado. Por ejemplo, para aguas residuales, hoy que también hubo un cambio en la norma, en la 001 para aguas residuales, y hoy están exigiendo que se cumpla con una DQO, a veces nos dicen, no me importa que sea, pero quiero bajar el DQO. Después, a veces, por ejemplo, agua residual tratada sanitaria queda con un amarillito. Oye, quiero bajar ahí el color. Entonces sería parecido a tu pregunta. Entonces, Miguel, probando a nivel laboratorio. Muy bien. Franklin Daza nos dice, ¿cuánto es el tiempo máximo de almacenamiento? Buenísima pregunta, Franklin. Mira, Franklin, cuando el carbón está bien sellado, no tiene caducidad. El carbón no tiene una reacción en sí mismo, una descomposición, no es biodegradable, así que mientras esté bien cerrado, te dura el tiempo que sea, Franklin. Y cuando está abierto, lo que lo va saturando es principalmente si hay compuestos orgánicos en el ambiente que llegan al carbón y el carbón los absorbe, o también la oxidación, esa mucho más lenta, el puro oxígeno que está entrando lo va oxidando poco a poco. ¿Y qué te diré? Tiempo máximo, si no está bien cerrado. Vamos a suponer, si tienes compuestos orgánicos, pues si son muchos, en un ratito tienes saturado tu carbón, dependiendo cuánto hay. Imagínate que lo tienes junto a una fuente de thinner que se está evaporando, pues en un rato tu carbón está saturado. Pero vamos a suponer que no tienes compuestos orgánicos, que es un área no particularmente contaminada, pero que el carbón no quedó bien cerrado. ¿Qué te diré? Por oxidación, el carbón quizá reduzca su capacidad anualmente probablemente un 5%, Franklin, 5 a 10%, no más. Vamos a decir 5%, no, 5%, Franklin. Yo creo que eso es un dato bastante realista. 5% al año porque estaba abierto, sin contaminación orgánica cercana en particular. Sí con los compuestos orgánicos que siempre hay, pero no una fuente grande, como dije, thinner abierto o gasolina o compuestos orgánicos volátiles. Muy bien. Pues aquí un comentario de Emilio Gutiérrez Tapia. Dice, muchas gracias, Germán. Todo muy claro. Felicidades por sus 40 capacitaciones. Emilio, muchas gracias. Gracias a ti. Nayeli Vaca nos dice, buen día, ¿me pudieron apoyar con información para descontaminación de un carbón mineral activado utilizado en aguas residuales? Yaneli, si fue utilizado en aguas residuales, lo más seguro es que sea reactivación, ¿sí? Porque fíjense, cuando el carbón se les contamina con un compuesto orgánico volátil, ¿sí? Con algo que es volátil, basta pasarle vapor de agua y con la pura temperatura, con hacer que la cama de carbón alcance 80 grados, 90 grados, ese adsorbato, ese compuesto ya se fue. Pero en aguas residuales, Yaneli, típicamente van a tener compuestos más grandes y ese carbón pues ya está saturado. Lo mejor, Yaneli, que podríamos hacer es hacerte un análisis. Si tú gustas mandarlo a Carbotecnia, ¿sí? A que hagamos el análisis de posibilidades de reactivación, lo hacemos con mucho gusto. Me parece, Yaneli, que no me parece, estoy seguro, el estudio cobramos una cierta cantidad, que no es una cantidad grande, pero hacemos el estudio así, y si te interesa reactivarlo con nosotros,
me parece que se considera eso como un anticipo, porque estos análisis, cuando nos mandan carbones a reactivar, no los cobramos. Así es. Por aquí tenemos una más de Carlos Batallas. Dice, durante la regeneración del lecho del carbón activado granular, ¿puede usarse un detergente, por ejemplo, del tipo nonifenol? No se puede, Carlos, porque el carbón absorbe esos compuestos orgánicos. Entonces, ni en desinfección, por ejemplo, tampoco no puedes utilizar compuestos orgánicos, no puedes usar ni un compuesto orgánico en ningún tratamiento del carbón activado porque el carbón lo va a retener. Entonces, la única manera son oxidantes inorgánicos. Perfecto. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas, Germán. Con esto cerramos. No sé si quieras agregar algo. Pues nada, estamos aquí a sus órdenes en Carbotecnia. Para el caso de organismos operadores, a veces nos han preguntado, porque a ellos les corresponde acercarse a los fabricantes, como es nuestro caso, y nos han preguntado algunos, oye, ¿tú qué especificarías para un carbón activado? Lo que siempre les hemos dicho es, yo te recomiendo especificar lo que especifican los organismos reconocidos a nivel internacional, porque en México no se hace todavía, y es ser estrictos. En Carbotecnia es increíble, pero los clientes más estrictos son con los que mejores nos va. Nos gusta cumplir, tenemos un departamento de aseguramiento de calidad que es muy estricto, y en los carbones que no fabricamos, en los que provienen de nuestros socios comerciales, también somos estrictos con ellos. Siempre extendemos el certificado de calidad, y para nosotros un cliente interesado por la calidad es el mejor, porque como es nuestra especialidad, es en donde somos más competitivos. Si alguien pide carbón y no importa cuál sea, ¿qué les diré? Es como el profesor de clases, que no les importa si uno copia y el otro no copia, pues todos pasan, ¿verdad? Entonces a nosotros, hagan de cuenta que somos estudiantes, que nos va mejor si el profesor es exigente. Y además es lo mejor que pueden hacer ustedes, es exigir que su carbón cumpla la calidad. Y además, y luego después de eso es el acompañamiento por parte del cliente, que esa es otra cosa, cuando tenemos el privilegio de poder vender a algún cliente, que algunos son municipios, pues no todo termina en surtir el carbón e irnos, sino intentar estar presentes, siempre tener abierta la comunicación, y algo que nos vamos dando cuenta es que gusta, al usuario le gusta. A veces nos ha pasado, digo, les comparto que a veces cuando tenemos un código de ética muy grande, y cuando nosotros hemos perdido algunas veces, nos dicen, qué lástima que perdiste. Miren, cuando somos proveedores y de repente un año perdemos una licitación, la realidad es que ya nos conocen, seguimos dando el servicio. ¿Por qué? Porque nos compraste un año anterior, y entonces ahí vamos contigo, te ayudamos en la capacitación, análisis del carbón, ver cómo estás retrolavando, ¿sí? Como una auditoría interna. Entonces, bueno, pues la recomendación es ser exigentes a ustedes, y quienes son industrias privadas también, ser exigentes con el carbón y exigir a su proveedor más allá de cumplir con una especificación, y es cumplirla y acompañarlos y ejercer las garantías o encontrar las soluciones cuando surgen nuevos retos. Entonces, con mucho gusto. Para eso Muy estamos bien, aquí. muy bien, gracias, Germán. Entró otra preguntita, ¿quieres que la leamos? ¿Sí? Mira, dice técnicos osmosistemas, ¿es recomendable realizar sanitizaciones con vapor por problemas de bacterias coliformes? Técnicos osmosistemas, 100%. Es el mejor método para desinfectar carbón activado, es vapor de agua. Y si gustan el método, que se los demos por escrito, si gustan escribirnos ahí, puse nada más ventas, escribir a ingeniería@carbotecnia.com.mx, ¿sí? Ingeniería@carbotecnia.com.mx. Les va a contestar Pamela, la ingeniera Pamela Moreno, y decirle que les ofrecí el método para desinfectar con vapor de agua, ¿sí? Porque el vapor funciona increíble, pero simplemente hay que hacerlo bien. Y con mucho gusto les pasamos el método.
Sí, y claro, no debe haber piezas de plástico. Entonces, los que tengan, aquí mi compañero Raúl me está diciendo, los que tengan recipientes de plástico como son los de composito, actualmente los llamados de fibra de vidrio, no, en esos no se puede, solamente cuando todos los elementos son de acero. Solo ahí se puede hacer y contando con una caldera, la desinfección con vapor de agua. Para los demás casos donde hay componentes de plástico, las toberas o todo el recipiente, entonces no hay como el dióxido de cloro, que me sorprendió mucho que todavía la norma B604 de la WWA no lo considera, por alguna razón será, pero en general los carboneros usamos este químico para desinfectar cuando hay piezas de plástico. Yo cuando hay acero y hay caldera, no hay como usar el vapor de agua. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Germán, por las respuestas. Les recordamos que estos 40 webinars que se han impartido, que son capacitaciones todas muy interesantes, las pueden consultar en el canal de YouTube de Carbotecnia. Son diferentes temas. Se ha hablado no solamente de carbón, se ha hablado de membranas, de los limpiadores, de otros medios granulares. Entonces, pues ahí están a disposición. Los invitamos para que tengan ahí más información para ustedes que puedan utilizar en cualquier problemática que tengan. Pues creo que con esto cerramos, Germán. Sí, quizá nada más comentarle a nuestros amigos aquí presentes que tenemos la intención de empezar a entrar en especialidades. Una de las que nos preguntan mucho es la absorción de oro, la recuperación de oro, entrar en ellos. Otra es purificación de gases industriales tratados con aminas para desulfurizarlos, ¿sí? Ya sea gas natural, gas carbónico y otras aplicaciones específicas. Bueno, el plan es empezar a meter estos temas que ya serían destinados a sectores mucho más pequeñitos, pero que luego tienen ese interés especial. Claro, claro. Y yo creo que como siempre lo hacemos, Germán, si a alguien le interesa algún tema en especial, nos puede escribir y si está al alcance, pues se puede desarrollar un webinar. Sí, si un tema, el que nuestros amigos les interesa, vemos que es de interés general, lo hacemos un webinar o 2 webinars para tratarlo y compartirlo con toda la comunidad de usuarios de carbón activado. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas Gracias. gracias.